8:10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar tema económico con un interesante artículo que propuso en esta semana el economista Eli Feinsay, a quien le vamos a pedir que nos explique 4 o 3 puntos que él propone para la ruta de esta reactivación económica y para el crecimiento. Pero antes queremos empezar con una nota. Bueno, le voy a dar la bienvenida a Don Eli para no dejarlo aquí plantado. Buenos días, Don Eli. Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia del programa. Placer estar aquí de regreso. Ya después volvió. de como 7 semanas. 7 semanas encerrado, pero ya lo dejaron salir. Ya me están empezando a dejar salir. Si se porta bien, le quitan el confinamiento. Si se porta mal, lo vuelven a encerrar. Exactamente. Así estamos todos, don Eli. Así es. Antes les decía, vamos a empezar dando una actualización de lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa con una situación que se dio entre dos personas del Partido de Liberación Nacional, un diputado, el diputado David Gurzón, y un asesor legislativo de la oficina del diputado Gustavo Viales, donde se acusa de un tema de agresión y de violencia. Le pedimos al diputado Gustavo Viales que nos acompañe en este inicio unos minutos para darnos una actualización de lo que se dio el día de ayer. Ayer hubo un pronunciamiento bastante importante de don Gustavo Viales. Don Gustavo, tal vez nada más para las personas que tal vez algunas no sepan qué fue lo que sucedió ayer, una pequeña actualización de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, buenos días, Michael y las personas que nos escuchan y que nos siguen. Quiero decir primero que me hubiese gustado estar en el set con don Eli analizando el tema económico y las medidas que se tiene para atender los hechos ocurridos ayer. Requieren más bien una intervención en otra parte. Sí, muy lamentable, estábamos en plenario legislativo y se dio la lamentable situación de que un compañero diputado agregue golpes a un asesor, particularmente de mi despacho. Ya habíamos en la fracción analizado y discutido el tema y yo había ejercido una sanción, digamos, como la fracción lo pidió. Me parece que eso tenía que quedar de ese tamaño y bueno, en ningún momento, como lo he dicho, nada, absolutamente nada justifica la violencia ni la agresión a la integridad física de una persona. Como ocurrió, menos es lo que se espera del comportamiento de un diputado de la República. Cuando usted dice agarró a golpes, estamos hablando de puñetazos. ¿De qué estamos hablando, don Gustavo? Sí, lamentablemente fue bastante serio y fue bastante violento. Yo no quiero profundizar en eso porque ya van a existir investigaciones al respecto, pero sí existen grabaciones, videos, muchos testigos, y es tan cierto como que el diputado Gurzón en su comunicado en ningún momento lo niega. Ahora, esta situación se da porque este asesor, Giancarlo Casasola, que lo conocemos de amplia trayectoria en la Juventud de Liberación Nacional, emitió una opinión dentro de un chat privado. Eso es lo que tenemos información. Así es, fue dentro de un chat privado que se filtró y bueno, como corresponde, ante el señalamiento de los compañeros, yo procedí con una llamada de atención por escrito. Existen formas, digamos, para resolver esas diferencias y según hubiese sido la voluntad de la fracción, así hubiese actuado. Yo en eso jamás voy a defender un irrespeto y así se hizo. Yo creo que eso tenía que quedar de esa forma, pero usted entenderá que ante los hechos que se dieron, eso le da otra connotación a la cual yo no estoy de acuerdo. Ahora, don Gustavo, usted ayer pedía la renuncia del diputado. El diputado finalmente en la noche, a eso de las 8:30 de la noche, se pronunció, dijo que no iba a renunciar a su curul. ¿Cómo lo deja esto o cómo deja la fracción a nivel interno, ya con una solicitud no solo de usted como diputado, sino como secretario general del partido? Bueno, yo conversé con el jefe de fracción, esto lo vamos a llevar a una reflexión a lo interno. Me parece que la fracción no puede quedarse callada. Esto es un partido que ha llevado el discurso de la paz y un país que por medio de la paz hemos intentado resolver nuestros conflictos. No podemos tolerar eso. A nivel de partido, pues ya se va a hacer una investigación y también se va a llevar el curso que corresponda, pero me parece que sí es necesaria una posición fuerte. El tema va a llegar a las autoridades judiciales también. Así es. ¿Qué esperarían que suceda a partir de ahora en la fracción, a nivel interno, la comunicación interna con el diputado? Yo he visto varios pronunciamientos de varios diputados de Liberación Nacional molestos por lo que se dio.
Bueno, yo esperaría, como lo dije en mis declaraciones, que evitar este proceso engorroso, divisorio, difícil al interno de la fracción. Me parece que lo más sensato es que don David, ya tal vez más tranquilo, pueda meditar y pueda repensar su posición, hacerse de la vista ciega o mirar para otro lado. Me parece que no es el camino adecuado. Ignorar como si nada hubiese pasado y llegar como si nada hubiese pasado no es lo oportuno. Giancarlo es un asesor de la fracción, asesora a los diputados de la fracción. Si en algún momento coinciden en comisiones o en reuniones o incluso entre otros asesores, me parece que no es lo oportuno, y no estamos nosotros para multiplicar más la violencia. Bien, gracias don Gustavo por esta actualización. Con todo gusto, saludos y buen día. Vamos a estar pendientes de lo que suceda. Era un lunes que un martes que no preveíamos que se iba a enfocar tanto en el tema de matrimonio igualitario, por un lado, y terminar con esto, don Eli. Sí, bueno, yo creo que en este país debemos de aprender a ponerle punto final a ciertas discusiones, ¿verdad? El tema del matrimonio igualitario se discutió durante por lo menos una década, si no más, y en realidad no es que se discutió, es que se evitó tomar decisiones al respecto. Como siempre que eso sucede, se judicializa el problema, las cortes terminan resolviendo, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para mí eso ya es un asunto resuelto. Yo no entiendo cuál es el objetivo de hoy revivir este asunto, ¿verdad? Han tenido 1 año y medio desde la resolución de la Corte y ahora vienen a decir que por la pandemia, que empezó hace 7 semanas para efectos de Costa Rica, que por la pandemia necesitan otro 1 año y medio más, ¿verdad? Me parece que es pretender prolongar una discusión que no le ha hecho ningún bien al país, ¿verdad? Es un tema que polarizó al electorado en las elecciones pasadas, es un hecho que quisiéramos repetir en las próximas elecciones, y pretender prolongar esto durante 1 año y medio más es básicamente llevar este tema otra vez al centro de las próximas elecciones. Un error para mí gravísimo de los diputados que firmaron esa moción. 26 diputados. 26 diputados que firmaron esa moción, y por supuesto que caldea los ánimos, ¿verdad? Creo que el asesor legislativo, Giancarlo Casasola, cometió un error. Por supuesto que lo que él dijo, su valoración sobre las personas que firmaron esa moción, está totalmente protegida por su libertad de expresión. Pero no es lo mismo en un chat de amigos, tal vez puede ser un chat de compañeros de trabajo, donde lo que hacemos es quedar de acuerdo para ir a tomarnos unas birras el viernes en la noche o lo que sea, hacer un comentario de esa naturaleza, y otra en un chat del trabajo, ¿verdad? Entonces, ciertamente él cometió un error, y ese error, como dijo el diputado Viales, merece una sanción administrativa, digamos, ¿verdad? Pero lo del diputado Gurzón simple y sencillamente no tiene perdón. El diputado David Gurzón es un matón. Y hay que decirlo claramente, y yo lo digo porque yo he sido víctima del matonismo de ese señor. No lo conozco, pero una vez en un programa de radio, ni siquiera estábamos en el mismo lugar, ¿verdad? Entramos remotamente ambos, él defendiendo un punto y yo defendiendo el punto contrario, lo cual me parece que es perfectamente válido en el debate democrático, ¿verdad? Y como no podía argumentar en contra de lo que yo estaba diciendo, entonces lo que hizo fue agarrar el micrófono para tratar de esparcir falsedades acerca de mí, ¿verdad? Me empezó a decir, el tema era las tasas de usura, ¿verdad? Sí, uno de los proyectos que él ha defendido. Su proyecto estrella, ¿verdad? Y bueno, es un proyecto del que yo estuve opuesto, y bueno, en vez de rebatir con argumentos, empezó a decir que claro, que se notaba que yo era empleado de los bancos y que no sé qué. Perdón, si yo soy empleado de los bancos, alguien que me enseñe el cheque, porque nunca he sido empleado. Bueno, hace 30 años trabajé durante 1 año y medio para un banco, nunca más en mi vida. No asesoro bancos, no soy cliente, soy cliente de los bancos, mi única relación que tengo con ellos. Cuando yo estoy a favor o en contra de un proyecto es porque hago mi valoración de qué le conviene o no le conviene al país. Pero es el estilo del diputado David Gurzón, ¿verdad? Es un matón que ayer pasó de las palabras a los golpes.
y eso para mí es imperdonable. Ciertamente el diputado es, de acuerdo con la jurisprudencia de este país, dueño de su curul. No hay forma de exigirle que se vaya, pero políticamente me parece que es lo correcto, pedirle la renuncia, políticamente, ¿verdad? Claro, ahora esto plantea un panorama distractor de lo que nos debería estar preocupando en este momento. Totalmente. Porque uno pensaría que en plena emergencia y con los proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa, con los faltantes de ideas claras en algunos aspectos para poder reactivar la economía, que ese es el enfoque de los diputados. Sin embargo, ya en la primera semana segunda semana ya de la nueva presidencia y del nuevo directorio, se vuelve a resucitar este tema que de por sí no saca lo mejor de ninguna de las partes. Así es. Por eso empecé mi comentario diciendo que yo creo que en Costa Rica tenemos que aprender a ponerle fin a ciertas discusiones, ¿verdad? Fue una discusión dura, la del matrimonio igualitario fue una discusión dura, fue una discusión difícil, fue una discusión que provocó divisiones en la sociedad costarricense y fue una discusión que polarizó un proceso electoral de una forma que yo creo que hoy la enorme mayoría de los costarricenses reconocen que no fue sana. Listo, ya se resolvió, dejémoslo así, ¿verdad? Ya se resolvió, ya no vale la pena estar reviviendo esa discusión, ¿verdad? Al final de cuentas, lo único que están pidiendo es otro año y medio más de posposición. Ni siquiera le están pidiendo a la Sala Cuarta que varíe el criterio, ¿verdad? Entonces, si ya es un hecho... Una vez terminada la pandemia, ¿verdad? Año y medio después de que se acabe la declaratoria de emergencia. Por eso decía yo, esto es un intento de estos diputados por llevar este tema hasta el próximo proceso electoral. Uh-huh. Y uno lo ve, bueno, y lo estamos viendo en los comentarios que estamos recibiendo ahorita, muchos comentarios ofensivos de un tema que es nada más introductorio, porque el tema económico es el que vamos a abordar el día de hoy, pero cambiemos los actores. Si no fuera una persona homosexual la que está diciendo o haciendo la denuncia, si fuera un asesor no homosexual, si fuera una mujer, si fuera otro personaje, tal vez la condena estaría más fuerte contra el diputado Gurzón, independientemente de la ofensa que el otro entendió, que el diputado entendió de terceros, porque en realidad no hay ningún mensaje que diga HP David Gurzón. Lo que dijo es HPs. Todos los diputados que firmaron esos Todos son los diputados, HPs, o sea, si los 26 hubieran ido a agarrar a golpes, estaríamos... con el perdón de mi mamá, si yo me pusiera así cada vez que a mí alguien me dice HP, de ahí, probablemente pasaría permanentemente en la cárcel, ¿verdad? Entonces, me parece que si uno aspira a un puesto como ese, tiene que tener la madurez suficiente para saber que estas cosas suceden. No la estoy justificando. No. El asesor... No, nadie está aquí diciendo que el asesor actuó mal. Lo hizo muy bien y que merece una ola de aplausos. No. El asesor actuó mal, pero no hay punto de comparación entre una cosa y la otra. Son dos niveles, digamos, si el diputado, como amenazó, demanda al asesor, esa demanda no va a terminar en nada, porque los tribunales van a decir, el señor está protegido por su libertad de expresión, de expresar eso, ¿verdad? Si el asesor demanda al diputado, probablemente tenga éxito, por lo que está diciendo el diputado Viales. Hay video, hay pruebas, hay fotos de la golpiza que le pegó el diputado Alonso. Es una agresión física incuestionable, ¿verdad? Entonces, sí, hay dos agresiones, pero no son comparables una con la otra, lo cual, insisto, no justifica lo que hizo el asesor. El asesor se equivocó. Digamos que el asesor empezó con la agresión verbal, y el diputado lo sacó de su proporción y lo llevó a la agresión física, ¿verdad? De las dos maneras, o sea, las dos cosas están mal, pero no podemos equiparar, no podemos hacer una equivalencia moral entre una opinión genérica de una persona que dice, todos los que firmaron esa cosa son unos HPs, y otra persona que premeditadamente, porque no fue que en el momento explotó y fue y lo golpeó, sino que estaba en el plenario, se fue calentando, se fue sulfurando y dijo, voy a ir a buscar a ese HP para agarrarlo a golpes, ¿verdad? Ya ahí hay otro tipo digamos, de escenario. Pero bueno, creo que no vale la pena darle más
importancia. Independientemente, y otra vez, bueno, cada quien entiende lo que quiere entender. Si entienden las personas que nos están escuchando que estamos justificando al asesor, bueno, lo entenderán así, no es el hecho. Pero lo que le decía es que distrae una vez la atención de un tema, porque a ver, si hay una denuncia contra un diputado, ya sabemos cuáles son los procedimientos. Se le va a tener que solicitar el levantamiento de la inmunidad, va a tener que llegar la fiscal general a otro allanamiento a la Asamblea Legislativa, muy probablemente para recuperar las pruebas, etcétera, etcétera. O sea, ya esto distrae la atención de lo que verdaderamente nos está preocupando, que es la economía del país. Sí. Sí, y por eso insisto, creo que al final de cuentas la actitud del diputado Viales que manifestó ahora es correcta, listo, bueno, ya se dio el problema ayer, ya hay investigaciones en curso, dejémoslo ahí, ya creo que como país tenemos que aprender a superar divisiones, a superar discusiones y poder movernos hacia lo que, hacia las... O sea, no quiero decir hacia lo verdaderamente importante, porque ese es un argumento que a mí me parece inaceptable. ¿Por qué? Porque hace 2 años, o 3 años, cuando estaba la discusión sobre si aprobar o no aprobar el matrimonio igualitario, la posición precisamente de los diputados conservadores que no querían permitirlo era: no podemos perder el tiempo en la Asamblea Legislativa hablando de eso, porque hay que concentrarse en lo importante, en lo económico, en lo social. Bueno, entonces ahora no usemos el argumento desde el otro lado, ¿verdad? Quienes defendemos el matrimonio igualitario, no discutamos ahora matrimonio igualitario porque hay que concentrarse en lo importante. No, lo que pasa es que ya es un tema que se resolvió. Listo. Y cuando un tema se resuelve, usualmente hay gente que queda contenta con la resolución y hay gente que queda descontenta con la resolución. Es como ir a ver un partido de fútbol, ¿verdad? Mi equipo gana, yo salgo feliz del estadio; mi equipo pierde, yo salgo infeliz del estadio. Pero el partido ya se jugó, ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Eli, primero quiero pedirle una valoración sobre el plan de reapertura de estos 80 días, son 78 días prácticamente, en el que la economía se va a ir reabriendo dependiendo del comportamiento. Yo no me atrevo a opinar sobre un tema que definitivamente no es de mi campo de conocimiento. Siempre lo he dicho y lo digo en ese artículo que vamos a comentar después: cuando sea prudente o cuando sea seguro reabrir la economía, y esa es una decisión que le toca a las autoridades sanitarias, ¿verdad? Por lo que yo he visto de otros países que han empezado a reabrir, están haciendo cosas similares, ¿verdad? Son planes de apertura gradual, progresiva, y en ese sentido me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos una enfermedad que es altamente contagiosa, para la cual no hay una cura ni hay una vacuna, ¿verdad? Y el contagio se da básicamente cuando la gente entra en contacto, los contagiados con los no contagiados, con un altísimo porcentaje de personas que no presentan síntomas. Entonces no hay manera de saber que tiene el virus, pero lo tiene y lo puede transmitir, ¿verdad? Entonces es importante ir abriendo gradualmente para que las autoridades sanitarias puedan ir midiendo el impacto de eso, ¿verdad? Si hoy a partir del lunes, a partir del próximo lunes, más bien a partir del sábado, ya hay medidas más relajadas que las que vamos a tener de aquí al viernes, ¿verdad? Entonces, en 5 o 6 días se va a empezar a notar si hay un incremento significativo en los casos, ¿verdad? Porque ese es más o menos el periodo en el cual se empiezan a manifestar los síntomas de la enfermedad en las personas en las que se manifiestan. Entonces, el proceso gradual le permite a las autoridades sanitarias ir haciendo esas mediciones y decir: ok, tomamos estas decisiones, la gente está respetando las instrucciones, no hubo un crecimiento del contagio, entonces podemos continuar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que es bien, más allá de que estoy seguro que cualquier persona podría agarrar ese cronograma y agarrar y decir: ¿por qué los restaurantes solo al 30% o al 50%? ¿O por qué las playas solo de 5 a 8 de la mañana? A mí en lo personal me parece que es una babosada. ¿Por qué digo que es una babosada? Porque usted quiere que la gente tenga más horas para ir a la playa para evitar la concentración. Si usted limita a 3 horas al día, más bien podría provocar una concentración de gente en la playa a esas horas, ¿verdad? Pero yo no soy el que conoce ese tema, entonces
confío insisto, confío en que las autoridades sanitarias están tomando decisiones correctas en ese sentido. ¿Cómo se llama? Y estoy claro, insisto, que todos podemos agarrar algún puntito de ese plan y criticarlo, como acabo yo de criticar el de la playa, pero me parece que en términos generales es una propuesta acorde con las prácticas que están siguiendo en otros países. Lo que es cierto es que no está pensado para que la economía se reactive en 8 semanas. O sea, no está pensado en ese marco. Hay que ir a prueba y error a ver cómo se va comportando el virus. O sea, es un borrador que se va a ir escribiendo en los próximos días. Así es. Y los resultados económicos no se van a ver de la noche a la mañana. Los resultados económicos no se van a ver de la noche a la mañana, incluso si decretan una apertura total de la noche a la mañana. O sea, si el país dijera, nosotros ya superamos el problema sanitario, a partir de mañana volvemos a la normalidad, se acabaron las restricciones vehiculares, se acabaron las restricciones de movimiento, la gente puede salir de fiesta, abran los bares, etcétera, la normalidad no va a regresar de la noche a la mañana. Por algo que también digo yo en ese artículo, y es que con cada día que pasa, son más y más las empresas, y especialmente las micro y pequeñas empresas, que se quedan sin capital de trabajo y que entonces se ven obligadas a cerrar permanentemente. Entonces, cuando salgamos del confinamiento y empecemos a recorrer las calles de las ciudades y de los pueblos del país, nos vamos a dar cuenta de que los comercios que conocíamos y a los que acostumbrábamos visitar para comprar cosas para los restaurantes, etcétera, que una buena parte de ellos ya no va a volver a existir, ¿verdad? Y entonces las personas que perdieron su empleo van a encontrar que no es tan fácil encontrar empleo, ¿verdad? Entonces no hay soluciones mágicas y de la noche a la mañana no va a suceder absolutamente nada. Ahora, el punto en el que estamos ahorita es un punto que también es difícil de evaluar. No sabemos cuánto es la afectación real del desempleo todavía, porque la última medición no nos dio la fotografía completa. Así es. No tenemos la fotografía completa de la pobreza, no tenemos la fotografía completa de la informalidad. Lo que sí sabemos es que las cifras todas van a desmejorar. Ese es el punto de partida en el que estamos ahorita, mayo 2020. Así es, en efecto. Lamentablemente en Costa Rica, y creo que esto tiene que ser una lección que nos quede para después de la pandemia, de cosas que hay que corregir. Un país necesita información no solo veraz, sino también oportuna para poder tomar decisiones. No podemos seguir en este ritmo de encuestas trimestrales para medir el desempleo. Tenemos que desarrollar algún otro instrumento de desempleo que nos permita saber, mínimo mes a mes, qué es lo que está pasando. Vea que en Estados Unidos, semana a semana, ellos saben cuántas personas cayeron en situación de desempleo. Entonces, usted tiene una estadística de desempleo y usted sabe que 23 millones de personas perdieron el empleo en las últimas 4 semanas en Estados Unidos. Usted le suma eso a la cantidad de desempleados y puede por lo menos estimar la tasa de desempleo, ¿verdad? En Costa Rica no tenemos un equivalente de eso. Entonces, las cifras de abril las vamos a conocer en agosto. Para agosto ya es muy tarde. O sea, esa información en agosto es histórica, ya no sirve para la toma de decisiones. Las que teníamos que tomar en abril, las que tenemos que tomar en mayo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Pero ciertamente hay ciertas cosas en las que uno se puede fijar y tratar de inferir algo, ¿verdad? Las solicitudes de suspensión de contrato laboral o de reducción de jornada que ha recibido el Ministerio de Trabajo hasta la semana pasada afectaban a 151,000 trabajadores. Teníamos 315,000 desempleados. Entonces, solo esas solicitudes están afectando a una cantidad de gente que es el equivalente a la mitad de los que ya estaban desempleados. Y estos no se consideran desempleados, porque estas son personas que o les redujeron la jornada o siguen teniendo un contrato laboral, pero en calidad de suspensión. Pero además, hasta la semana pasada, hasta el jueves de la semana pasada, si no me equivoco, jueves o viernes de la semana pasada, el 6 de mayo, el Ministerio de Trabajo había recibido 598,000 y pico solicitudes de bonos proteger. Que nos da una idea de la necesidad. Nos da una idea de la cantidad de gente que está siendo afectada por esta situación, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de
una cantidad de gente que es el doble de los desempleados. Algunos de los empleados están pidiendo bono proteger y algunos de los que tienen contrato suspendido o jornada reducida también están solicitando bonos proteger. Entonces no podemos asumir que esos 600,000 se suman al desempleo, pero sí una cantidad importante de esos 600,000 es gente que cayó en el desempleo. Y entonces fácilmente podríamos considerar que el desempleo se duplicó y cuidado no más, ¿verdad? Ahora, eso es lo que le iba a plantear. El panorama lo vino a terminar de empeorar el COVID-19, pero de todos modos la cifra de desempleo ha sido uno de los grandes tropiezos de los últimos gobiernos en tratar de mejorar esas cifras. O sea, de los 300,000 desempleados, estamos ahí estacionados, o sea, más o menos durante muchos años, casi que una década, y no logramos una forma, una política, un plan económico que logre sacar a la gente de ese desempleo. Y cuando uno va a pedir cuentas, entonces le salen con las mediciones y que esto aquí, que esto allá y esto aquí, y entonces que es subempleo, y lo dividen tanto que entonces pareciera que las cifras no son las mismas, pero tomándolo como un general, tenemos un grave problema para generar empleo en el país, histórico. Así es, bueno, de la última década. El desempleo promedio de la última década ha sido de 9.9%, o sea, prácticamente 10%. Eso es un montón. Es un país normal, en condiciones normales, con un 5 o 6% de desempleo, ya es para empezar a preocuparse, ¿verdad? Un país súper sano, con una economía pujante, qué sé yo, puede bajar a 4 o 3%. Bajar mucho del 3% es virtualmente imposible, porque siempre en todo momento hay gente que está buscando cambiar de trabajo, sobre todo cuando la situación económica es buena y todo el mundo está creando puestos de empleo. La gente dice, voy a renunciar a mi trabajo para buscar algo mejor. Como lo había logrado Trump en sus primeros 2 años de gobierno. Exactamente. Lo bajó a 3%. Y aquí tuvimos una situación similar. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando de gerente en una empresa de Zona Franca a finales de los años 80, y era virtualmente imposible conseguir mano de obra porque teníamos el desempleo era menos del 4, alrededor del 4%, ¿verdad? Fue la última vez que tuvimos una situación así. Pero el punto es, un país que ya llega al 5 o 6% tiene que empezar a preocuparse por el tema del desempleo. Un país que pasa 10 años promediando 10% de desempleo y que no haya hecho nada por resolver el problema, es prácticamente criminal consigo mismo el país, ¿verdad? O la cifra de pobreza, que también lleva estacionada en el 25 20%. años. Yo no, bueno, gracias por... Desde mediados de los años 90 venimos con esa cifra de pobreza estancada por encima del 20%. Y ojo, estamos destinando alrededor de 11, 12, 13 puntos porcentuales del PIB cada año a la política social del gobierno. Es un montón de plata. Y no logramos reducir la pobreza. Y tampoco hemos querido hacer una reforma integral del aparato social del gobierno que permita cambiar las cosas. Nos hemos casado con el asistencialismo. ¿Qué es el asistencialismo? Es agarrar y decirle a la persona en condición de pobreza, venga, pobrecito usted, yo le voy a regalar lo que usted necesita para vivir. En vez de agarrarlo y decirle, venga, usted perdió su empleo, tal vez usted es una persona como yo, de 55 años, que estudió en el tiempo el fusil de chispas y no tiene los conocimientos necesarios para aspirar a los trabajos que se generan hoy en día con conocimientos de internet y otro montón de cosas. Le voy a ofrecer a usted un curso para actualizarlo, para que usted se convierta en empleable, porque el objetivo de todo programa social no es abarcar a la mayor cantidad de gente posible. El objetivo de todo programa social tendría que ser independizar a todos sus clientes hasta el punto en que el programa social se vuelva irrelevante. ¿Verdad? Y en cambio aquí en Costa Rica uno oye los reportes de los políticos tradicionales y entonces dicen, este año abarcamos a 64,000 beneficiarios nuevos. Eso no debería, sí, no debería de sentirnos orgullosos. Eso no es un logro, eso es un fracaso. Ese es el fracaso de la política social costarricense, que cada año tengamos que agregar nuevos beneficiarios.
La política social debería estar diseñada en términos de dotar a las personas de las herramientas que necesitan para que puedan valerse por sí mismas y no depender de dádivas y regalos de los programas sociales, ¿verdad? Que además, ¿por qué insisten los políticos tradicionales en eso? Porque es una buena fuente de poder político. Claro. Cuando usted tiene 300,000, 500,000, o en el caso de Costa Rica, más de 1,000,000 de personas viviendo, por lo menos en parte, de la caridad del Estado. La caridad no es del Estado, somos los ciudadanos y las empresas que pagan impuestos, los que financian esa caridad, ¿verdad? Entonces, usted tiene ahí un pool de gente a la cual llamar en la época de las elecciones y decirle, recuérdese que yo lo metí a usted en tal programa, recuérdese la ayuda que yo le di, ahora necesito que me ayude a jalar votos, ¿verdad? Venga, vote por mí. Entonces, el asistencialismo es algo que hay que erradicar de la política social costarricense. Sí, es como que nos acostumbramos a la cifra de desempleo, nos acostumbramos a la cifra de pobreza, y a pesar de que hemos cambiado incluso de partidos políticos al poder, estamos en eso. Es como la persona que se engordó 15 kilos y dice, ya se sintió cómodo con eso y no hay forma de que los pierda. Sí, y nos sentimos tan cómodos con esa gordura extra. Con esa grasita. Michael, que hablábamos del desempleo y decía yo que el promedio de la última década ha sido del 9.9%. Pero el promedio de los últimos 5 trimestres ha sido de casi 12%. O sea, en el último año y pico, el desempleo se había disparado, ¿verdad? Veníamos con 8,5, 9, 9,5, 10, bajaba 9, qué sé yo, pero ya en los últimos 5 o 6 trimestres, ya ahora perdí la cuenta, el desempleo ha estado por encima del 11%, promediando casi un 12% en el último año y piquito. Y no habíamos hecho nada al respecto. Y todo esto estamos hablando pre-pandemia, ¿verdad? Entonces, estos son problemas que arrastraba la economía costarricense antes de la pandemia. Usted proponía 3 ejes, don Eli, para la senda del crecimiento económico. ¿Y por qué empecé por el empleo? Porque el empleo me parece que sería impactado por los 3 ejes que usted propone dentro de su artículo. Uno de ellos es diversificar el aparato productivo del país. Sí. Más que diversificarlo es hacerle un ajuste estructural. Creo que el gran mérito de las reformas económicas que se hicieron en los años 80 para superar la crisis de la época del gobierno de Carazo fue precisamente diversificar la economía. Pasamos de una situación en la que las exportaciones tradicionales, que eran café, banano, azúcar y, no me acuerdo, cacao, eran 4 o 5 productos agrícolas o agropecuarios tradicionales que representaban el 60 o 70% de las exportaciones, pasamos ahora a una situación donde tenemos un país donde estamos exportando más de 3,000 productos diferentes, donde las principales exportaciones, aparte del turismo, las principales exportaciones tienen que ver con implementos médicos, productos de tecnología media y alta, etcétera, y eso le ha dado resiliencia a la economía costarricense. ¿Qué quiere decir resiliencia? Capacidad de soportar mejor las crisis. Por eso, en el 2008, cuando fue la última gran crisis internacional, la llamada Gran Recesión, la economía costarricense, por supuesto que sufrió, pero le fue relativamente bien, ¿verdad? A diferencia de muchas economías latinoamericanas que siguen dependiendo de productos básicos o de ¿cómo se llaman? Recursos naturales, ¿verdad? Porque exportan mucho petróleo, cobre, soya, trigo, etcétera, ¿verdad? Costa Rica tiene una oferta exportable mucho más diversificada. Entonces, el gran mérito de esa reforma de los 80 fue la diversificación. Hoy tenemos que terminar las reformas que no se hicieron en los años 80. Las reformas que no se hicieron en los años 80 fue que abrimos la economía al comercio internacional, pero mantuvimos muchos sectores de esa economía protegidos. ¿Protegidos de qué? De la competencia. Y entonces lo han señalado muchísimos expertos, internacionales y nacionales. Lo ha señalado la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, a la cual Costa Rica acaba de ingresar. Lo señala el Banco Mundial en su reporte de Haciendo Negocios, lo señala el Foro Económico Mundial en su reporte de competitividad global,
lo han señalado los diferentes índices de libertad que existen en el mundo, el Instituto Fraser, hay diferentes, ¿verdad? Todos señalan esa falta de competencia que hay en mercados que son clave en Costa Rica. ¿Cuáles? Empecemos con los de la canasta básica. La mayoría de los productos de la canasta básica tienen algún tipo de protección, arreglo, que hace que no haya una competencia efectiva. Y esto se ha traducido en perjuicio del consumidor. Y al final de cuentas, consumidores somos todos los costarricenses. Todo el mundo come arroz y frijoles, no todo el mundo produce frijoles, ¿verdad? No todo el mundo es productor, pero sí todo el mundo es consumidor. Entonces, en el arroz tenemos un oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio es un mercado donde hay poquitos oferentes y en el caso del arroz, como es creado por ley, porque es Conarroz, entonces los productores arroceros se reúnen en Conarroz, se ponen de acuerdo y ellos deciden cuánto producir, si restringen la producción, porque si restringen la producción elevan el precio, ¿verdad? Pero además con ciertos beneficios que les da la ley que son vulgares. Por ejemplo, si se decreta un desabasto de arroz, Como acaba de pasar. como acaba de pasar y pasa casi todos los años, Michael, Costa Rica produce alrededor del 45% del arroz que consume, todo el resto es importado. ¿Ya? Entonces, se declara desabasto y eso le autoriza a los industriales del arroz, yo no estoy hablando del pequeño productor arrocero, el industrial del arroz, el que agarra el arroz en granza y le hace todo el proceso para convertirlo en arroz pulido o pilado, que es el que se vende, ¿verdad? El que se consume, el industrial tiene derecho a importar arroz de otros países sin pagar el arancel que tiene que pagar cualquiera otro. Si yo quiero importar arroz, tengo que pagar el arancel. Pero si un industrial del arroz lo importa, no paga el arancel. ¿Y a qué precio lo vende en el mercado costarricense? ¿Al mismo? Al mismo precio, porque el precio está fijado por el MEIC. Correcto. Y entonces el industrial se embolsa esa diferencia. Entonces, una política que enriquece enormemente a los grandes productores, no a los pequeños productores de arroz, ¿verdad? Y empobrece tremendamente a los consumidores. Así tenemos en el arroz, así tenemos en el azúcar. En los materiales de construcción tenemos un oligopolio, básicamente un duopolio en cemento, que hace que el cemento en Costa Rica sea más caro que en otros países. Tenemos en la importación de varilla prácticamente un monopolio. Entonces, son los dos productos básicos de la construcción. Esa es la canasta básica de la construcción, cemento y varilla, ¿verdad? Y entonces encarece enormemente la vivienda, encarece las fábricas, encarece, qué sé yo. Entonces, tenemos un montón de mercados, electricidad, combustibles, donde no hay competencia efectiva. Eso es lo que le iba a decir. Entonces, cuando usted habla de ajuste estructural, es la apertura a todos esos productos para que haya competencia, productos en esos productos y servicios, haya competencia y así se pueda haber mayor cantidad de empresas que se dedican al tema o a la importación o a la exportación, etcétera, etcétera, y así generan empleo, generan impuestos, generan una mayor cantidad de beneficios que no se están dando en este momento. Y también se genera un control del costo de la vida y una disminución de los costos de producción, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Costa Rica lo que tiene son problemas de productividad y competitividad. Y entonces, en la medida en que usted fomenta la competencia en todos estos sectores, y hablemos de banca, o que la banca, aunque está abierta a la competencia, no hay realmente una competencia efectiva. Seguros se abrió a la competencia, pero seguimos teniendo un operador dominante que es tan dominante en ese mercado que digamos que no hemos percibido aún todos los beneficios de la apertura en seguros, aunque sí hemos percibido muchos beneficios de la apertura en seguros y también de la apertura bancaria, ¿verdad? Y creo que además que son dos buenos ejemplos de que se puede abrir mercados sin provocar la quiebra de las empresas estatales, ¿verdad? Hace 25 años cuando se abrió. El ejemplo de Colby cuando se dio toda esta discusión si se abría o no las telefónicas. Yo no usaría Colby de ejemplo porque me parece que está tan mal manejado Colby que cuando conozcamos la verdadera situación de las finanzas de Colby nos vamos a empezar a preocupar. Pero lo digo, todo el mundo decía, si viene Telefónica, que es enorme en España, y si viene Claro, que es enorme en Latinoamérica, y Carlos Slim y todo, va a quebrar el ICE va a desaparecer y 300,000 desempleados. Eso no sucedió. No solo no sucedió, sino que además hoy en Costa Rica tenemos
8 millones de líneas de teléfono celular. O sea, ni siquiera fue... El ICE perdió participación de mercado y el ICE perdió clientes, ¿verdad? Pero, o sea, Colby, pero lo que en realidad pasó fue que de pronto se volvió tan fácil conseguir una línea celular, porque yo no sé cuántos de los que nos están escuchando recuerdan las maromas que uno tenía que hacer hace 20 años para conseguir un teléfono celular. Uno iba y pedía el teléfono, tenía que pagar un depósito de garantía y podían pasar no sé cuántos años o cuántos meses hasta que lo llamaban a uno y le decían, ya está su línea, ¿verdad? Y entonces se volvió tan fácil que ahora todo el mundo va y saca una línea, hay gente que saca 2 líneas, tiene una en la casa, otra la anda en el teléfono en el bolsillo cuando sale de la casa, etc. Hay 8 millones de líneas o más de 8 millones de líneas en un país con 5 millones de habitantes. Entonces, lo que pasó fue que el mercado creció. Por eso es que el ICE no quebró. Hay suficiente mercado para el ICE y para sus competidores, ¿verdad? Yo incluso creo que ese es un mercado que se podría abrir un poco más también, ¿verdad? Si eso pasara en electricidad, si pasara en arroz, si pasara en frijoles, si pasara en azúcar, si pasara en otros bienes que están actualmente regulados, o sea, para que suceda más bien es la pregunta, ¿qué es voluntad política, un plan a mediano y largo plazo? ¿Por qué si hemos tenido gobiernos de diferentes partidos en los últimos 20 años no hemos dado esos pasos? El elemento número 1 es voluntad política, Michael. La razón por la que este tipo de cosas no suceden en Costa Rica es porque las personas o las empresas que han recibido estas protecciones son muy poderosas, económica y políticamente hablando, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente era digamos, una competencia, en la época del bipartidismo, era una competencia entre los dos partidos prevalecientes de la época para ver a cuáles sectores beneficiaban, porque esos sectores financiaban las campañas políticas. Hoy ya no está tan claro, ¿verdad? Pero son sectores que se acostumbraron a vivir con la protección estatal. Vea por qué la Dos Pinos produce leche, helados, quesos, otro montón de cosas aquí en Costa Rica y los vende en Guatemala o en Panamá más baratos de lo que los vende aquí en Costa Rica. Porque si usted quiere importar queso o helado o leche de Guatemala o Panamá, tiene que pagar un arancel de importación, un impuesto de importación tan alto que no vale la pena importar el producto de estos otros países. Pero se dan el lujo de venderle a los guatemaltecos el producto hecho en Costa Rica más barato de lo que se le venden a los ticos. Para eso sirve la protección, ¿verdad? Y encima de todo, en el caso particular de la Dos Pinos, que es una cooperativa, entonces tampoco paga impuesto de renta, ¿verdad? Entonces le estamos dando un mercado casi cautivo. Le estamos permitiendo cobrarnos a los costarricenses más caros los productos y ni siquiera contribuyen como otras empresas en materia de impuestos, ¿verdad? Ese tipo de arreglos los tenemos por todas partes en este país. Y esos sectores se han vuelto muy poderosos, ¿verdad? Y entonces presionan y le tuercen el brazo a los gobernantes, a los ministros, etcétera, y resulta muy difícil cambiarlo. El elemento número 1 es voluntad política. ¿Ese proyecto del cáñamo iría en esta dirección? No, el proyecto del cáñamo para mí es una cuestión completamente independiente. Digo, ¿en qué dirección? En la dirección la dirección de ajustar estructuralmente nuestra... No. El cáñamo, a ver, es un proyecto que yo apoyo, porque me parece que es una insensatez prohibir la producción de un producto que puede tener enormes beneficios económicos y de otras naturalezas. Ha habido una confusión histórica entre cáñamo y marihuana. Digamos que las matas son primas hermanas, se parecen mucho entre ellas. Una tiene un elemento, lo que llaman el elemento psicoactivo, que es lo que hace que la gente se vaya de viaje cuando se fuma un puro. La otra no tiene eso, ¿verdad? La otra no tiene ese elemento psicoactivo. Si usted se fuma un cigarro de cáñamo, se daña los pulmones, pero no obtiene el beneficio, digamos, de tener un viaje ácido, ¿verdad? No sé, yo no sé cómo se describen esas cosas, no soy cliente.
El cáñamo tiene usos industriales, se pueden producir textiles a partir de la fibra del cáñamo. Esa fibra también puede servir para producir algunos materiales de construcción. También el aceite del cáñamo se puede utilizar en la preparación de medicamentos. Entonces, magnífico que se abra una actividad que por estupidez estaba prohibida en el país. Pero eso no es un cambio estructural de la economía. Eso es simple y sencillamente... Un producto más al menú. Un producto más. Eso no es reactivación económica tampoco, Michael, porque reactivación, como lo dice la palabra, es agarrar algo que ya existe y está inactivo, dormido o adormecido y reactivarlo. El cáñamo no existe. Entonces, el cáñamo es una nueva actividad a la que se podrán dedicar costarricenses que encuentren en ese negocio. Dentro de la ruta que anunció doña Pilar Garrido la semana anterior y que estuvimos conversando con ella el lunes, digamos que no veo nada de esto que usted está planteando. En este punto en específico, en Sí. este punto del ajuste estructural. Las medidas que anunció doña Pilar el viernes, es un conjunto de medidas, casi todas muy buenas, pero no... Casi todas muy repetidas. Bueno, todas preexistentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No hay nada prácticamente nuevo, ¿verdad? Son cosas que se plantearon en el plan de gobierno, son cosas que, por ejemplo, el Plan Nacional de Tecnología o Desarrollo Tecnológico, como se llame, planteaba ese eje tecnológico que doña Pilar el viernes vendió como que si fuera algo nuevo, cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo tiene planteado desde hace 2 años y no le han dado pelota. Este gobierno no le ha dado pelota, ¿verdad? Entonces, pero son medidas positivas. Sí, sí. Rescatemos eso. Son medidas positivas. Un plan agresivo de obra pública es algo que este país necesita desde hace mucho tiempo. Enhorabuena que se plantea de esa manera, aunque no va a tener todos los efectos en el corto plazo, ¿verdad? ¿Por qué? El tren eléctrico, por ejemplo, el propio gobierno ha dicho, este gobierno no va a poder empezar la construcción. Este gobierno está haciendo el trabajo preparatorio, planos, expropiaciones, etcétera, que es necesario hacer. Y un proyecto de esa magnitud no se hace de la noche a la mañana. Entonces, el beneficio de esa inversión se va a percibir en el próximo gobierno o en los próximos 2 gobiernos. Hablan de construir o arreglar o remodelar 250 escuelas. Maravilloso, eso sería una maravilla. Pero ¿cómo lo van a hacer si no han resuelto el problema que tiene el Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación? Que ahí no se puede, pero ni siquiera cambiarle la pizarra a un aula, porque en ese Departamento de Infraestructura es como el Triángulo de las Bermudas, todo se pierde, ¿verdad? Entonces, sin hacer esos arreglos, difícilmente vamos a percibir en el corto plazo esos beneficios. No, es que estaba tratando de identificar dentro de lo que planteó el gobierno algún ajuste estructural en el sector productivo. Y lo primero que se me ocurrió, lo único que pude relacionar era el tema del cáñamo. Bueno, es que esa es mi crítica. Las medidas anunciadas el viernes son un conjunto de medidas, pero no, o una colección de medidas puntuales, pero no hay una estrategia de conjunto, no hay una visión de conjunto de desarrollo económico, que es lo que yo planteo en ese artículo. Y era lo que yo le planteaba a doña Pilar. Si yo hago aquí un listado de todas las buenas intenciones que tengo en la vida, pero no le pongo ni fecha de cumplimiento, ni objetivos, ni cortes para ver en 6 meses si lo voy cumpliendo o no. Si yo me planteo hoy bajar 20 kilos y lo dejo planteado como una muy buena idea para mi corazón o para lo que sea, pero no le pongo fecha de aquí a 3 cortes por lo menos, o sea, va a seguir siendo solamente eso, una buena idea, una buena intención que no tiene la presión de cumplirse. Así es. Y eso es lo que siento que falta en este plan. No hay cronograma para decir, bueno, de aquí a los próximos 3 meses vamos a aplicar. Esta medida se va a cumplir en este lapso. Esta otra medida se va a ir cumpliendo en este lapso, pero el resultado adecuado se va a ver en julio del 2021. Sí. Mi crítica, que me llovió muy fuerte la semana pasada, la crítica que yo le hice al discurso del presidente. Eso le pasa por ir a otros medios que no sea acá. Todo el mundo me lo reclama. Sí, yo sé. Mi crítica al discurso del presidente es que no habló él de las medidas que iba a tomar el gobierno para la reactivación de la economía.
Yo hubiera esperado que los anuncios que hizo el viernes doña Pilar, que fueron anuncios muy, insisto, son buenos, pero muy genéricos, como vos decís. No hay un cronograma, no hay un detalle, no hay, le falta mucha carne al muñequito, ¿verdad? Yo conozco, ya he conversado con 3 empresarios de todo, bueno, no de todo tamaño, de pequeños a medianos, 3 empresarios con los que he hablado esta semana, que llamaron a los bancos lunes, martes y ayer miércoles, perdón, no, hoy es miércoles, lunes y martes, llamaron a los bancos a preguntar por estos créditos de capital de trabajo y en los bancos les dicen, miren, no tenemos el programa desarrollado porque fue un anuncio que hizo el gobierno, pero nosotros no estábamos listos. Sí, ¿verdad? Ella misma lo aceptó acá, que hasta en los próximos días los bancos van a poner en disposición el tipo de crédito para con las tasas, etcétera, etcétera. Para mí el presidente debió haber aprovechado su discurso para hacer el anuncio general y después la conferencia de prensa del viernes. Ahí es donde los ministros debieron haberle puesto la carne al muñequito, ¿verdad? En cambio, lo que hicieron fue que el presidente no habló de economía prácticamente. Doña Pilar hizo los anuncios muy genéricos y todavía nadie le ha venido a poner la carne al esqueleto. Entonces, lo que tenemos es un esqueleto con buenas ideas, pero le falta muchísimo. Y no es, insisto, eso no es una estrategia de desarrollo económico, no es una estrategia de crecimiento económico, porque lo que le falta es reconocer que la economía costarricense arrastraba problemas muy serios antes de la pandemia. La pandemia vino a profundizar los problemas, pero el origen de los problemas no está en la pandemia. Y entonces necesitamos atacar esos defectos de la economía costarricense, los que no nos permiten bajar el desempleo del 10%, los que no nos permiten bajar la pobreza del 20%, los que no nos permiten bajar el déficit fiscal del 5%, atacar esos problemas para que, el país esté más sano, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo es como agarrar un paciente que ya tuvo 3 infartos y ahora sí decirle pierda peso. Bueno, si pierde peso, va a tener una mejor calidad de vida, pero ya no va a tener la calidad de vida que tenía antes de los 3 infartos. El otro eje que usted plantea, don Eli, es la reforma del Estado, y aquí seguimos esperando los proyectos de ley que hemos logrado identificar como reforma del Estado, que no quiere decir que sean los únicos, pero los que se han hablado, como la reforma del empleo público, que ya decía doña Pilar, bueno, y lo dijo el nuevo ministro de Presidencia, se va a presentar finalmente este mes de mayo el proyecto de ley de empleo público. Cierre de instituciones es otro tema que uno identifica como parte de la reforma del Estado, que vendrá, pero vendrá más lento y no sabemos si va a venir en una etapa del gobierno en el que ya no tiene fuerza ni interés para poderse aprobar. O sea, en realidad queda muy poco tiempo. El próximo año, lamentablemente, ya es un año preelectoral donde reformas importantes va a ser muy difícil que se aprueben, ¿verdad? Y este año, que usualmente ya se empiezan a complicar las cosas para los gobiernos, digamos que con el tema de la pandemia todavía tiene un cierto espacio en la Asamblea Legislativa para aprobar cosas importantes. Yo el otro día escuché a doña Pilar Garrido en una entrevista en otro canal de televisión, donde empezó a hablar de reforma del Estado, dijo que ya pronto se va a presentar y hablaba de cerrar o fusionar 30 instituciones y dijo, la periodista le preguntó y qué quería decir eso, dijo, son 30 instituciones que van a dejar de existir, no necesariamente sus funciones van a dejar de existir, se fusionan con otras, algunas sí desaparecen del todo, pero si es la institución X entra dentro de ese programa, esa institución X ya usted no la va a volver a ver, ese nombre desaparece. Y yo dije, a la pucha, 30% es más del 10% de las instituciones públicas. Si uno, siempre se habla de que son 330 instituciones, pero en realidad ahí están incorporadas las 82 municipalidades y los consejos municipales de distrito, que son otros, no sé si 7, 8. O sea, en realidad uno de ahí tiene que quitar 80 o 90 instituciones, lo que quedan son 240. Y si usted cierra 30, yo al escucharla dije, es una cuestión importante, ambiciosa. La periodista le pregunta, y doña Pilar, ¿cuánto va a ser el ahorro que vamos a percibir por el cierre de esas instituciones?
Y cuando dijo va a ser el 0.08%, van a cerrar las instituciones que la gente ni siquiera sabe que existen, que cuando a usted le digan que estamos cerrando el fondo de becas para Punta Arenas, usted va a decir, ¿existía un fondo de becas para Punta Arenas? Sí, en efecto existe, tiene 7 empleados y 7 directivos. Es que esa es mi preocupación, cuando hablan de reforma del Estado y el ejemplo que sale es FONAVE. El cierre de FONAVE. Sí, que ya se debió haber hecho, porque FONAVE ya lo dejaron sin funciones, pero a ver, y sigue existiendo. Para el tamaño del problema, FONAVE es un granito. Bueno, las 30 instituciones que escogieron, que no han dicho cuáles son, pero que representan un ahorro del 0,08%, o sea, nada, deben ser instituciones como el FONAVE o más pequeñas, ¿verdad? Y entonces, eso no es reforma del Estado. Eso es un corolario de la reforma del Estado. Pero reforma del Estado quiere decir replantearse las funciones que está haciendo el Estado costarricense, de qué manera se pueden hacer más eficientemente para que los recursos que hay no se gasten todos en la planilla, sino que lleguen a los programas que desarrolla el gobierno. Pero reforma del Estado se limita a empleo público y cierre de instituciones. Desde su perspectiva. No. A ver, para empezar, uno no puede equiparar reforma del Estado con cierre de instituciones. Y uno no puede plantear una reforma del Estado con el único fin de ahorrar recursos. Porque si ese es el... estamos mal. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El Estado costarricense cumple ciertas funciones. Y muchas de esas funciones son funciones que la sociedad costarricense quiere que el Estado cumpla. Otras no. En otras el Estado se ha ido metiendo, no necesariamente con el apoyo popular, ¿verdad? Pero entonces no podemos agarrar y decir, cerremos FODESAF, porque ahí hay un montón de plata y nos vamos a ahorrar 1.000 millones, un billón de colones al año. ¿Y qué hacemos con la gente que depende de esos programas sociales? Entonces, la reforma del Estado tiene que buscar mejorar la eficiencia de los programas, tiene que buscar, sí, ahorrar recursos para que la plata le llegue a los beneficiarios de los programas en vez de quedarse en la planilla. Y yo en ese artículo cito un ejemplo del presupuesto de la República del 2016, según un análisis que hizo la Contraloría General de la República, el 62% de toda la plata que se dedicó a los programas sociales en Costa Rica se fue en en remuneraciones, lo cual es salarios, más pluses y pensiones, ¿verdad? 62%. De cada 100 colones que había para atender a los pobres, 62 colones se quedaron en la planilla. Otros 38 quedan para pagar alquileres, mantenimiento de los edificios, carros, etc. Y después de pagar todo eso, lo que sobra, no sé exactamente cuánto es, diga usted que es un 10%, es un 15%, eso es lo que le llega a los beneficiarios de los programas. Ahí tiene usted una muy buena explicación de por qué, teniendo más de 40 programas sociales en el país, la pobreza sigue estancada por encima del 20%. Estamos destinando mucha plata, esa plata que se destinó en el 2016 fueron 3.9 billones de colones. Eso fue el 13% del PIB de ese año. Es mucha plata, Michael. No es que no hay plata para la pobreza, es que la estamos malgastando. Es que nos sale carísimo repartirla. Bueno, es que el problema es el enfoque asistencialista. Cuando el enfoque es, voy a quitarle plata a unos para repartírsela a otros, hay un peaje en el medio. Están todos los funcionarios que le quitan la plata al empresario, al asalariado, etc. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda tiene que tener toda una estructura. Necesita tener inspectores, auditores, contadores, abogados, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Pero después esa plata hay que transferírsela a Limas, al FONA, a FODESAF, a diferentes entidades, y esas entidades tienen sus propias estructuras, ¿verdad? Entonces, en ese paso, usted recaudó aquí 100 colones y al beneficiario final le llegaron 15, o 20, o 10, ni siquiera sabemos exactamente cuánto,
pero ciertamente 62 colones se quedaron aquí solo 62 colones se quedaron aquí solo en salarios. Ajá. Y otros cuantos colones se quedaron en alquileres y otros gastos administrativos, ¿verdad? Entonces no hay manera con esa estructura de que la política social vaya a funcionar. Por eso el enfoque tiene que ser otro. El enfoque tiene que ser brindar a las personas las herramientas que necesitan para valerse por sí mismas. Para que una persona que cae en situación de desempleo, puede ser que pase 3, 4 meses o 2 años en desempleo, que aproveche ese tiempo para capacitarse en algo que le permita aspirar a un mejor trabajo, de manera que eventualmente ya no dependa de la ayuda estatal. Ese tiene que ser el enfoque. Hay un tercer eje que usted propone, que es el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que a mí en este contexto me preocupa muchísimo, más viendo la cantidad de créditos que estamos aprobando por el tema de la emergencia. Los destinos se han cambiado en algunos de los créditos, algunos diputados presionan para que el dinero que se vaya a aprobar vaya para B, C. Ayer está todavía el tema de las repercusiones del tema del tren, del préstamo del tren, si se aprueba o no, y si se aprueba, entonces que ese dinero se utilice para otras cosas, que no se puede porque así está negociado. O sea, el panorama sin reforma fiscal era complicado. Vino la reforma fiscal y nos planteaba una ruta de recuperación a mediano plazo, y ahora con el COVID-19 nos cambia toda los planes que teníamos para ir saliendo de la situación fiscal en materia de recursos públicos. Sí. Y es normal que cambie absolutamente todo, porque tenemos una situación imprevista que combatirla tiene un costo enorme, y no podemos... Y no tenemos una cuenta bancaria con un ahorro suficiente. Bueno, entramos a la crisis en la peor situación posible. Porque si usted ve un país como Perú, que lleva, no sé, 8 o 10 años actuando responsablemente en materia fiscal, llegan a esta crisis con las finanzas públicas sanas y prácticamente empezando la pandemia, anuncian que van a hacer un plan de ayudas para las personas y para las empresas equivalente a más o menos, ahora no recuerdo, creo que era como un 10 o 12% del PIB. Costa Rica no puede. O sea, Costa Rica, los bonos proteger, de lo que se está hablando es de tal vez el 1% del PIB, ¿verdad? Ojo la diferencia. En Perú están dedicándole proporcionalmente 10 veces eso a ayudarle a la gente. Pero Perú puede darse el lujo porque lleva varios años siendo fiscalmente responsable, y Costa Rica lleva 11 años siendo fiscalmente irresponsable, ¿verdad? Esto sin entrar a valorar el manejo de la pandemia, el manejo de la parte sanitaria. Costa Rica ha hecho un magnífico manejo de la parte sanitaria, Perú no, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese magnífico manejo de la parte sanitaria tiene un costo. Y hay que hacerle frente, no podemos hacernos los chanchos, no podemos hacernos los majes con eso, ¿verdad? Entonces, es normal que las finanzas públicas se deterioren, pero las nuestras se están deteriorando a partir de un punto de partida, ya malo. Estábamos enfermos y nos enfermamos más. Perú estaba sano y ahora está, digamos, deteriorando sus finanzas públicas, pero se justifica para resolver el problema que tiene, ¿verdad? Los países fiscalmente responsables han podido hacer esto. Alemania, y empecé con Perú, ¿por qué? Porque si yo empiezo con Alemania, la gente va a decir, no, pero es que los alemanes no estamos en Europa. Claro, no estamos en Europa, no somos machitos, los alemanes son muy, muy disciplinados. Pero Alemania anunció un programa de ayudas para los ciudadanos y para las empresas equivalente al 15% del PIB. Francia, ¿verdad? Va en ese mismo camino también. Cuando usted tiene sus finanzas públicas más o menos ordenadas, entonces se puede dar el lujo de hacer esas cosas, ¿verdad? Costa Rica, bueno, lamentablemente no. ¿Qué estábamos...? Sí, sobre la sostenibilidad de las finanzas. Usted dice, no las teníamos sanas antes de esto. Ahora, ¿cómo se arreglan esas finanzas? Bueno, ¿o recortando gasto o incrementando ingreso? ¿O tirando la deuda para adelante? Para mí esta parte es crucial. Bueno, todas lo son, pero para mí esta parte es crucial. El gasto se va a incrementar. No podemos pretender que enfrentar la pandemia
no va a costar plata. El gasto ya se incrementó, ya se autorizaron los bonos proteger, se han autorizado otras cosas. La recaudación va a disminuir mucho. Uno, porque por la disminución de la actividad económica. Dos, porque se decretaron moratorias en el pago de los impuestos. Entonces, la recaudación va a caer. Entonces, si ya teníamos un déficit del 7% el año pasado, el gasto crece y la recaudación disminuye, el déficit va a ser más grande. El Banco Central dice que este año el déficit va a ser del 8.6%. Yo no se la compro. Yo creo que el déficit va a estar más cerca del 10%. Y entonces, como vos decís, podemos recortar gastos o subir los ingresos. Esa es la receta tradicional. Bueno, hace menos de un año y medio aprobamos una reforma fiscal. Esa reforma fiscal aumentó la recaudación mucho. De hecho, en el primer trimestre de este año, la recaudación fue, ahora si mal no recuerdo, 17% mayor que el año pasado, con una inflación del 2%, Michael. Hay un crecimiento real de la recaudación de 15 puntos porcentuales, es un montón. Entonces, la recaudación subió. Es decir, si estamos pagando nuestros impuestos. Por supuesto, y lo cual no quiere decir que no haya evasores, pero la recaudación creció y las cifras no me dejan mentir, ¿verdad? Y ojo, la recaudación creció en un año en el que el crecimiento económico fue anémico. 2.1. 2.1% de crecimiento económico. Normalmente, cuando una economía crece sanamente, la recaudación crece más rápidamente. ¿Por qué? Porque es lógico, si la economía está creciendo a un buen ritmo, hay nuevos negocios, los trabajadores tienen seguridad laboral, lo cual les permite salir a gastar plata, a comprar refrigeradoras, a cambiar de casa, a cambiar de carro, etc. Entonces hay plata circulando y entre más ventas hay, se cobra más IVA. Pero también entre más ventas hay, usualmente mayores utilidades tienen las empresas, se cobra más renta, ¿verdad? Entonces, pero cuando una economía tiene un crecimiento pequeño, como el de Costa Rica el año pasado, la recaudación tiende no a caer, pero a crecer menos. La recaudación en Costa Rica en un año malo creció un 17% por la reforma fiscal. Ahora, esa reforma fiscal no podemos tampoco hacernos los majes. Esa reforma fiscal tuvo un efecto contractivo sobre la economía. Y esto siempre pasa. Usted aprueba nuevos impuestos, le está quitando plata del bolsillo a los consumidores, le está quitando plata de la cuenta bancaria a los empresarios, y esto ralentiza la economía, ¿verdad? Disminuye el ritmo del crecimiento. Entonces, no podemos ahora pretender volver a subir los impuestos y volver a ralentizar la economía, que de por sí ahora ya no está creciendo poco, sino que está contrayéndose, ¿verdad? No podemos pretender subir los impuestos. Sí podemos pretender recortar los gastos en las áreas no esenciales. No podemos recortar los gastos en salud. En este momento no podemos. Estamos enfrentando una pandemia, ¿verdad? No podemos descuidar la seguridad de la gente, etcétera. Pero sí podemos agarrar entre esas 250 instituciones que hay en el sector público, excluyendo a las municipalidades, y empezar a fusionar las que tienen funciones duplicadas, a cerrar las que ya están obsoletas y no cumplen ninguna función, vender empresas estatales que nos podrían permitir recaudar fondos para diferentes objetivos. Por ejemplo, para saldar la cuenta con la caja, ¿verdad? Es una posibilidad. Entonces, por el lado de los gastos, sí hay trabajo que se puede hacer. Por el lado de los ingresos, creo que sería dispararnos en el pie, pretender subir impuestos en esta coyuntura. Y entonces lo que yo propongo en ese artículo es que agarremos todas las deudas que ya tiene el gobierno de Costa Rica y hagamos una refundición de deudas, como hacen las personas. Cuando usted tiene una deuda del carro, una deuda de la casa, tiene deudas de tarjeta de crédito, tiene una deuda con Goyo o con Monje porque compró la pantalla plana y la licuadora y la batidora y el robot ese que aspira las alfombras, ¿verdad? Y entonces usted va a un banco y dice, mire, tengo todas estas deudas, se me volvieron inmanejables. El banco le hace a usted un préstamo grande, cancela las otras deudas y usted queda con una sola deuda a tasas de interés de banco en vez de tasas de interés de almacén o tasas de interés de tarjeta de crédito que usualmente son mucho más altas. Entonces usted tiene un alivio. Bueno, los países también pueden hacer eso. Costa Rica puede ir al Fondo Monetario Internacional y decir, mire, en los próximos 3 años
yo tengo vencimientos de la deuda que equivalen al 30% del PIB. Estamos hablando de que son vencimientos de la deuda, 30% del PIB, hagamos el cálculo rápido, 150 son mil 18 mil millones de dólares. Ajá, lo está sacando en colones. Sí, 40 mil millones de colones. No, 150 mil. Bueno. No, sí, yo soy mal. Más bien, para hacer multiplicaciones al aire soy muy malo. Es un montón de plata, ¿verdad? Y no, suave, 18 mil no. 30%, sí, el PIB anda por 60 mil millones, 18 mil millones de dólares en los próximos 3 años. Pero además tengo que seguir haciéndole frente a la operación del día a día del Estado. Y la recaudación este año va a caer y probablemente no se va a recuperar muy rápidamente. Entonces, me va a seguir haciendo falta plata. Voy a seguir teniendo déficits fiscales por los próximos 2 o 3 años. Entonces, voy a hacer un programa de ajuste estructural y reforma del Estado como el propuesto ahí. Con eso voy a reducir el gasto público, voy a dinamizar la economía. Al dinamizar la economía, eventualmente se van a recuperar los impuestos, la recaudación, pero mientras tanto yo necesito plata para vivir y para poder honrar mis deudas. Entonces, refundamos todas esas deudas que tengo como país en una sola deuda con el Fondo Monetario Internacional, con tasas favorables, porque el Fondo Monetario le puede prestar a uno a tasas a un país a tasas del 2% a 25 años plazo, 30 años plazo, ¿verdad? Y deme un periodo de gracia largo, por lo menos unos 3 años, de manera que en los próximos 3 años yo no tenga que hacer pagos de deuda. ¿Y por qué eso es importante, Michael? Porque, por ejemplo, en el presupuesto de este año, lo que se llama servicio de la deuda, que es amortizar deuda y pagar intereses, la suma de esas dos cosas representa como un 38-39% de todo el presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 colones que el gobierno está autorizado para gastar, 39 se van a cancelar deudas. Quedan solo 61 colones. ¿61 colones para qué? Para enfrentar la pandemia, pero también para pagar salarios, ayudas sociales, etcétera. Etcétera. Entonces, conforme va creciendo el endeudamiento, porque ojo, en este momento el gobierno tiene 8 créditos en negociación. Casi 2.000 millones de dólares. Yo creo que es más. Como 2.600, sí. Yo creo que es más, yo creo que como 3.000, casi 2.900. No me haga caso con la cifra, pero por ahí anda. Por eso, en lugar de hacer un arreglo de pago, estamos acudiendo a un montón de organismos distintos para obtener dinero, fondos para subsistir. Y que ojo, se necesita, porque si no, entonces no tenemos, pero yo no veo ese norte, digamos, de un gran reajuste estructural de la deuda. No. Ni siquiera lo han mencionado los ministros. No, es porque uno no puede ir al Fondo Monetario Internacional a pedir plata por la linda cara. Cuando uno va al Fondo Monetario Internacional a pedir esa cantidad de plata, el Fondo Monetario lo que le dice es, ok, magnífico, yo se lo presto. Pero suba impuestos y recorte planilla. No necesariamente. En lo que son préstamos de ajuste estructural, el fondo le dice al país, presénteme un programa de ajuste estructural de la economía que genere los recursos suficientes para que esta deuda sea pagable. O sea, usted lo que me tiene que demostrar es que va a hacer las cosas que tiene que hacer para poder pagar su deuda. Y entonces depende del país cómo lo hace. Si es subiendo los impuestos, si es bajando el gasto, si es haciendo... Pero lo que ciertamente el país necesita hacer es dinamizar la economía costarricense para que la recaudación crezca, no porque subieron los impuestos, sino porque la economía se dinamizó y hay tantos negocios ocurriendo que la gente está pagando más impuestos, ¿verdad? Por eso se llaman préstamos de ajuste estructural. Son préstamos que se hacen para darle el espacio a los países de hacer ajustes significativos en su economía y en su aparato estatal para resolver los problemas que viene arrastrando, como los viene arrastrando Costa Rica, y para ponerse en un plano más alto de crecimiento. Costa Rica, ojo, esto yo creo que es un dato importante. Antes de la crisis del 2008, Costa Rica, la última década antes de esa crisis, Costa Rica creció a un promedio de casi 5% anual. Después de esa crisis, la siguiente década crecimos a un promedio del 3.58% anual.
O sea, ya hay casi 1,5 puntos menos de crecimiento por año. Y eso es lo que explica que el desempleo se nos haya disparado desde antes de la crisis a después de la crisis y que no lo hayamos podido disminuir. El crecimiento económico no es suficiente para absorber toda la mano de obra. Pero el último año, el año pasado, crecimos apenas un 2,1%, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, a un crecimiento del 2,1% no hay manera de que un país como Costa Rica salga adelante. Entonces, nosotros reactivar la economía no puede ser nada más volver a crecer al 2%. Hoy, con el panorama de este año, el Banco Central estima que la economía va a contraerse en un 3,6% del PIB. Fitch Ratings, la calificadora de riesgo, dijo que 4%. Y podría ser incluso más de 4% de contracción de la economía costarricense. Entonces, con este panorama, si a mí me dicen, aquí le firmo, el próximo año usted crece 2%, o más bien, fírmeme aquí y el próximo año crece al 2%, yo se lo firmo, ¿verdad? Porque pasar de -4 a +2 es una gran cosa. Pero no podemos aspirar, o sea, no podemos permitir que nuestra única aspiración sea volver a crecer al 2%. Volver al estándar que estábamos previo a la pandemia. Exactamente. Nuestra aspiración tiene que ser crear las condiciones para que después de la pandemia, cuando se empiecen a normalizar las cosas, podamos aspirar a crecer otra vez, ojalá al 5%, no, ojalá a más del 5%, porque ese 5% al que crecíamos antes del 2008 no nos alcanzó para reducir la pobreza, ¿verdad que no? Entonces, ojalá que podamos aspirar a crecer al 6, al 7, al 8% anual. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Panamá lleva haciéndolo más de 15 años, 15 o 20 años. Panamá, en la última década, que fue una década de que el crecimiento mundial fue menor, Panamá en la última década tuvo un crecimiento cercano al 6% promedio. Panamá hace 20 años nosotros lo veíamos para atrás como un país subdesarrollado, o sea, subdesarrollado, más subdesarrollado que nosotros, ¿verdad? Hoy en día Panamá tiene el ingreso promedio de las personas en Panamá es 30 o 40% superior al ingreso promedio de los costarricenses. ¿Sigue teniendo muchos problemas? Sí, pero cuando hay plata hay cómo resolverlos, ¿verdad? Cuando hay hambre no hay cómo resolver los problemas. Entonces, tenemos que aspirar a poder crecer al 5, al 6, al 7% anual para resolver los problemas que venimos arrastrando de mucho tiempo. Una conclusión, don Eli. Esa que acabo de hacer para mí es la conclusión. Las reformas que hay que hacer son significativas, son profundas. No es fácil, se requiere de mucha voluntad política. La razón por la que vos no ves que el gobierno de la República vaya al Fondo Monetario Internacional a pedir un crédito de esta naturaleza es porque este gobierno no está comprometido con el ajuste estructural de la economía y menos con la reforma del Estado, ¿verdad? Y entonces, ojo, las tonteras que hace. Fueron a pedirle un préstamo de 508 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. No es un préstamo de ajuste estructural, es apoyo presupuestario. Es un préstamo de apoyo presupuestario. ¿Qué quiere decir apoyo presupuestario? Es plata para que el gobierno gaste como se le pega la gana. No viene condicionada, digamos, como el crédito del tren, que es para el tren. No viene como el crédito para la Ruta 32, que es para la Ruta 32. No. Apoyo presupuestario es para que el gobierno lo gaste en lo que se le pega la gana. Es un crédito a 5 años plazo, o sea, lo tenemos que pagar en 5 años. Cuando ya la economía, decía yo, en los próximos 3 años tenemos vencimientos equivalentes al 30% del PIB. Entonces, sí nos dieron 3 años de gracia y sí la tasa de interés es favorable. Pero después de los primeros 3 años, tenemos 2 años para devolverle esa plata al Fondo Monetario Internacional. Eso, no podemos resolver una crisis de largo plazo con créditos de corto plazo, ¿verdad? Simple y sencillamente no podemos, ¿verdad? Básicamente lo que necesita el país es un plan a mediano y largo plazo económico que los gobiernos se comprometan a cumplirlo. Como lo que hemos estado reclamando también en el tema de infraestructura, un plan a 10, 15 años, que los gobiernos, independientemente del partido que sea, se comprometan a cumplirlo por el beneficio de los ciudadanos, de los que estamos pagando los impuestos. Así es. Que es lo que yo propongo en ese artículo que me publicó ayer el periódico La Nación, un plan estratégico para hacer una
serie de reformas estructurales importantes en el país para corregir los errores del pasado y que en el futuro podamos crecer como debe de ser, ¿verdad? Creo que Costa Rica tiene el talento humano, los recursos naturales, la bendición de la naturaleza, la energía limpia para poder ser un país con otro nivel de crecimiento y no con los problemas que tiene. Muchas gracias a don Eli Feinsay por esta hora y un ratito que nos pasamos hoy, pero quería abordar los 3 ejes en su complejidad para que pudiéramos entender cuál era la propuesta. Muchas gracias, don Eli. A vos las gracias, Michael, por la invitación siempre y muchas gracias a todo el público, incluso a los que mandan ahí comentarios ofensivos que no tienen pies ni cabeza. Bien, gracias a don Eli Feinsay y también muchas gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a estar hablando del ROP con la nueva superintendente de pensiones, Rocío Aguilar. Así que los esperamos para que ustedes puedan acompañarnos a partir de las 8 de la mañana.